Bueno, empezamos hablando un poco de Egipto en general. Egipto sabemos todos que es una gran civilización. Cuando uno llega a Egipto se encuentra ante construcciones impresionantes y siente que allí ha habido algo importante. Sin embargo, está lleno de tópicos Egipto. Que si faraones despóticos, esclavitud, magias así raras. Vosotras que habéis estudiado el tema y habéis estudiado también a investigadores, ¿cómo veríais ese Egipto? ¿Cómo realmente es Egipto? ¿Cómo sería la vida en Egipto? Realmente hablar de Egipto o dar una visión general de Egipto es muy difícil. Primero porque tenemos todos esos prejuicios, todos esos mitos, ¿no? Esas ideas, ¿no? sobre Egipto, esas imágenes del Hollywood donde vemos un montón de esclavos arrastrando unos bloques de piedra enormes, ¿no? Y el que no esté actualizado, pues la verdad es que Egipto no tiene nada que ver con eso. Y afortunadamente, gracias a todos los estudios que cada vez se van realizando, vamos dejando de lado todos estos tópicos. Pero la verdad es que nos queda mucho por conocer Egipto y es muy difícil poder hablar de Egipto porque estamos hablando de una civilización que se desarrolló de manera interrumpida durante unos 3.000 años. Lo que conocemos de historia de Egipto son 3.000 años de historia. Es que son muchísimos años. Y es una civilización sumamente rica. Pero sí que, bueno, podemos a lo mejor dar una visión, ¿no? Algunas pequeñas ideas como para meternos, ¿no? en el papel de un egipcio y tratar de entender cómo vivían ellos y cómo vivían, cómo entendían la vida. Entonces, yo creo que una característica importante es ubicarlos en su lugar geográfico, que es alrededor del Nilo, en el Nilo. Ellos vivían básicamente en el delta del Nilo y en toda la banda o la franja que era cultivable, que es alrededor del río Nilo. Yo no sé, el que haya ido a Egipto pues, y haya tenido la suerte y la gran oportunidad de viajar por el Nilo, de un barco o algo, pues recorrer el río Nilo. No sé si bueno, la imagen es hermosa, el poder ver justo al lado del Nilo toda esa franja verde, toda esa franja llena de árboles, ¿no? de palmeras, y luego al fondo lo que se ve es todo el desierto, ¿no? Entonces es una imagen maravillosa, pero lo que nos muestra es el tipo de clima además que ellos tienen un clima árido, un clima seco, donde no hay lluvia prácticamente, pero eso era compensado por la crecida anual del río Nilo, ¿no? que ayudaba a compensar todo eso. Y era una población relativamente escasa para el territorio que tenía, creo que alrededor de 1,5 millones, 2 millones, porque se mantuvo además, tenía un control de natalidad y se mantuvo durante miles de años la población. Y había recursos suficientes como para todos. Y otra característica de donde vivían era el hecho de que hizo que estuvieran en cierta forma aislados. Tenían interacción con otros sitios, con otros lugares alrededor, pero básicamente estuvieron bastante aislados, ¿sí? Esto permitió que ahí creciera con una civilización con unas características particulares y que fue bastante fructífera, aunque tuvo épocas de hambrunas, épocas de edades medias. Fue una civilización que durante esos 3.000 años fue bastante próspera, posiblemente porque, por un lado, tenemos claro que tenían una organización muy buena del trabajo, había una unidad en la dirección política y además de esto una distribución muy buena de todos los recursos por parte de un gobierno que nosotros solemos pensar que eran gobiernos absolutos, que era un gobierno tiránico, la idea del faraón, pero en realidad el faraón era como una especie de padre. No se le nombraba por su nombre, sino por el apelativo de faraón, que significaba algo así como el habitante de la gran casa. Y en realidad el faraón, más que la parte política o velar por la parte económica, tenía una función más bien religiosa, porque él, junto con la reina, que era muy importante, que era vital, tenía que preservar en Egipto el orden y la armonía, que era un reflejo de un orden cósmico, de una armonía universal.
que estaba representado en Egipto por esa diosa maravillosa que era la diosa Maat, que es la diosa de la justicia, la diosa del orden, la diosa de la armonía. Entonces ellos buscaban plasmar en todo lo que vivían o encontrar esa armonía, ese orden. Y de tal manera que se establecieron, desde mi punto de vista, relaciones armónicas entre lo que era el poder y lo que era el pueblo, entre lo religioso, lo espiritual y lo cotidiano, lo pragmático, entre la distribución de esos recursos, incluso con leyes que garantizaban igualdad de derechos entre todos los individuos, sean hombres o mujeres, y que buscaban esa armonía entre los ciudadanos, ¿no? Entre los habitantes de Egipto. Otra característica que creo que es fundamental en Egipto, que luego podemos entrar más en detalle, pero simplemente por mencionarla, era su religiosidad, su sentido de religión, su espiritualidad. Decía Heródoto que era el pueblo más religioso del mundo, en aquella época. Y realmente lo era, pero consiguieron encontrar un balance entre esa parte trascendente, la búsqueda de lo trascendente, y un balance con lo pragmático, porque eran sumamente prácticos en lo cotidiano, en la vida cotidiana y también en la investigación científica. ¿Qué más podemos decir aparte de esto de Egipto? Bueno, que consiguieron cosas que hoy en día nos ha costado mucho conseguir, ¿no? Pero vivían en general, por las imágenes que podemos ver, por los hechos que podemos ver, era un pueblo feliz. El egipcio amaba la vida, amaba la belleza, amaba la vida, era alegre, pensaba que la vida era un viaje eterno y que la muerte era solo una transición, y que lo que ellos tenían que conseguir o se les alentaba era poder vivir en paz con los demás, poder contribuir a la felicidad de todo el conjunto. Y aunque tenían trabajos duros, porque era una economía agrícola y bueno, el tipo de vida era duro, lo que sabemos hoy en día es que en realidad había muy pocos esclavos en Egipto. Lo que eran esclavos en Egipto eran los que habían cometido crímenes y por tanto habían perdido sus derechos, y los que eran prisioneros de guerra. Pero, por ejemplo, los que construyeron las pirámides o los templos, que ahora nos maravillan, no eran esclavos. Hoy sabemos bien hoy en día que eran egipcios libres, que tenían además sus condiciones laborales, sus derechos, sus días de vacaciones. Y por tanto, bueno, eso es una visión completamente distinta de la que creo que a veces tenemos de Egipto. Y ellos, lo he dicho, buscaban disfrutar de la vida, tenían juegos, practicaban deportes, natación, tiro al arco, juegos de pelota, había muchos festivales, había muchísimas fiestas en Egipto, les gustaba compartir con la familia, compartir con los amigos, como nosotros, ¿no? Hoy en día. La verdad es que lo que explicas parece infinidad, ¿no? Bueno, ya me has respondido casi todo, pero bueno. Hay un aspecto que has tocado que es el de la religiosidad, y que mencionabas sus alegrías en la vida, pero también cuando celebraban o recibían la muerte, la recibían con alegría, con cantos, con mucho júbilo. Y esto realmente hoy en día, que nosotros cuando pensamos en la muerte, pensamos como algo que nos da repelús, que nos da, es algo que aparcamos y no queremos. Entonces yo realmente siento mucha envidia, ¿no? de que existiera un pueblo donde se viviera la muerte así. O sea, ¿no sería maravilloso, no? Poder vivir algo así, que pudiéramos rescatar hoy en día. Hoy en día, sí. Sería posible. No hay nada imposible, desde luego. Y a nuestro modo de ver, nos enriquecería mucho poder recuperar esa alegría natural, esa serenidad ante la vida y ante la muerte, que viene de una comprensión profunda del sentido de la vida, que desgraciadamente nosotros hemos ido perdiendo en nuestra ansiedad por el progreso material, tecnológico y económico, se nos ha ido perdiendo por el camino, ¿no? Yo creo que sería posible, pero nos obligaría a hacer una revisión bastante profunda de los valores que rigen nuestra sociedad, ¿no?
somos muy distintos a los egipcios. A nosotros nos interesa o nos apasiona la idea de poder viajar algún día a otros planetas o el desarrollo del 5G, la tecnología del futuro. Y a ellos les importaba elevar templos a sus dioses y vivir en armonía con Maat, la diosa de la justicia que ha nombrado Begoña. Nosotros le damos mucha importancia a las medidas, las distancias, las formas de las cosas, y ellos les daban importancia más a la energía que emanan las cosas, la belleza que emanan las cosas, los seres, las personas, el alma, el espíritu, ¿no? Que eso eran precisamente los dioses para ellos, esas energías, estas fuerzas, la inteligencia que rigen todas las leyes que sostienen el universo. Para ellos eso eran los dioses, sus dioses con los que convivían cotidianamente. Entonces vivimos muy alejados de los intereses de un egipcio. Nos cuesta enormemente poder comprender lo que vemos en esos templos, ponernos en el lugar de cómo vivían y cómo pensaban los egipcios. Y eso nos obliga a realmente hacer un esfuerzo de objetividad, un esfuerzo filosófico por ser muy objetivos a la hora de investigar cómo vivían ellos. Que eso lo debería de hacer todo investigador honesto, tanto si va a investigar Egipto o cualquier época del pasado. Tiene que hacer un esfuerzo por no trasladar su propia visión de la vida, su propia visión su propia idea de las cosas, su propia cosmovisión, o no trasladar nuestros propios intereses personales o prejuicios a la hora de investigar, porque eso nos lleva a veces a hacer interpretaciones sesgadas o alejadas de la realidad que vivieron esos hombres y mujeres, ¿no? He querido hacer esta reflexión porque a veces nos hemos encontrado con Begoña que de las mismas cosas hemos encontrado fuentes que nos decían con visiones contrarias y opuestas, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo filosófico por buscar la verdad. Objetividad. Como decía Antonio Machado, ya que has hablado de poesía, siempre recurro a mis poetas, queridos poetas. Él decía: ¿tu verdad? No, la verdad. Ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Y es que es así, tenemos que querer buscar la verdad cuando vamos a investigar. Y si lo que encontramos es mejor que lo nuestro, pues tener la humildad de reconocerlo y si podemos adoptarlo, enriquecer nuestra propia forma de vivir, poder aprender de toda la experiencia de la humanidad. Porque la historia es una herramienta de reflexión, es aquello que nos permite conocer quiénes somos, de dónde vienen nuestras raíces. Tenemos muchas raíces que nos vienen de Egipto. Y poder aprender de todo ello, ¿no? Esta es un poco uno de los objetivos que tenemos en esta escuela, ¿no? Y uno de los objetivos del libro. Y me preguntabas ¿por qué los egipcios tenían este sentido de eternidad, ¿no? Que también ha comentado Begoña. Pues porque ellos partían de la idea de que tenían un cuerpo y un alma. Que el cuerpo moría con la muerte, pero el alma no moría. El alma no moría nunca, era eterna. Sus principios espirituales se mantenían para toda la eternidad, ¿no? Ellos sentían que estaban de paso por la vida. Esto puede llevarnos a pensar pues que descuidaban lo material o despreciaban las cosas materiales y vivían pues como los monjes en la montaña con 4 harapos y no se duchaban, ni se lavaban, ni nada de todo esto. Pues no. Como ha dicho Begoña, eran unos exquisitos a la hora de buscar la belleza en todo lo que hacían, buscar la perfección. Ya lo vemos en todas las imágenes que estáis viendo, ¿no? Ellos amaban y disfrutaban la vida, pero no quedaban atrapados por ello. Su mirada estaba en el horizonte, en la otra orilla. Ellos se sentían eternos, aunque estuvieran de paso por esta vida, ¿no?
Y eso les daba un carácter muy, muy jovial, una fortaleza y una serenidad ante hechos que, como tú has dicho muy bien, hechos como la muerte. Para nosotros es algo trágico, porque lo vemos como algo definitivo y además negativo. Pues para ellos la vida era como cruzar una puerta, la muerte, perdón, era como cruzar una puerta a una vida mejor. Y lo que a ellos les importaba a la hora de morir era que se iban a tener que presentar, poner frente, cara a cara, delante de la diosa Maat, la que les iba a reclamar si habían sido justos, si habían trabajado por el bien común, ¿no? Y eso era lo importante, poder decirles que sí a la diosa Maat, que habían sido justos. Es la idea de vivir bien para morir bien. Antonio Machado también decía algo que me recuerda mucho esta idea, que es: llega quien deja y vive el que ha vivido. Vive más allá o vive después de la muerte el que ha vivido en esta vida, ¿no? Porque si habían sido justos y habían sido generosos, podían por fin unirse, vivir junto a Osiris, el dios del más allá, en el Amenti, que era el lugar donde la vida es eterna, donde las cosas no mueren nunca, el amor es puro, el amor no muere, el amor es eterno, ¿no? Y yo creo que es ese sentido de eternidad que todos los que habéis estado en Egipto, seguramente muchos de vosotros habéis estado, es lo que sentimos cuando entramos en esos templos. Que aunque no entendemos la mayoría de los símbolos que están en esas paredes, sentimos, o hemos sentido, o habréis sentido, seguramente coincidiréis conmigo, armonía, serenidad, una especie de nostalgia, pero no de una nostalgia triste, sino de algo que no se puede explicar, pero es muy bello y muy profundo, una especie de anhelo de eternidad que ellos vivieron allí y que es lo que nos atrae mágica y misteriosamente a Egipto y nos lleva a volver a ir. Muchos de nosotros hemos ido más de una vez, ¿no? Porque Egipto siempre fue un misterio y precisamente por ese sentido que tenían ante la vida y ante la muerte. Ya fue un misterio para los propios griegos, cuyo nombre, el nombre de Aegyptos, que es griego, viene a ser algo así como quemado, tierra oscura, algo misterioso, porque ya para los griegos Egipto era un misterio. Y una de las cosas que les llamó mucho la atención era precisamente el estatus, la libertad y el respeto que se le tenía a las mujeres en Egipto, que era bastante diferente a cómo ellos apreciaban o respetaban a las suyas, y que es el tema que hemos tratado de hablar en el artículo, ¿no? El país de Kem también le llamaban. País de Kem, como se llamaban a sí mismos. Sí. Y bueno, habéis hablado mucho de Maat, de la diosa Maat, y Egipto es un país lleno de símbolos, y por eso quizás enigmático, está lleno de símbolos por todas partes. ¿Hay alguno que os haya atraído o que os haya, no sé, despertado algo especial? Algo símbolo. Bueno, a mí siempre me gustó de Maat. Yo no sé si aquí no sale. Mirarla. Pues se representaba así muy sencillita, en cuclillas, pero lo más importante, y de hecho el jeroglífico que representaba la justicia, es la pluma de avestruz que tiene en la cabeza, que significa la rectitud, la idea de la justicia, la rectitud del orden, ¿no? Es un símbolo muy sencillo, o sea, con una pluma recta simbolizaba la justicia. Es muy simple, muy sencillo, pero todo el contenido que tiene. De hecho, los jeroglíficos no eran letras, como hoy en día lo entendemos, sino que eran ideas, eran conceptos, eran ideogramas que cerraban conceptos, cerraban una idea. Entonces, los mismos jeroglíficos en Egipto eran símbolos. Todo en Egipto era símbolo. Bueno, a mí me gusta mucho más, pero por ejemplo, pensando en otro símbolo que también me gusta mucho, es el del escarabajo, que representaba al dios Kefe, que es el dios, la traducción es el que llega a ser por sí mismo. Es el dios de la resurrección, el dios del renacimiento, de la transformación.
Se le representa con el escarabajo arrastrando su pelota, que simboliza el sol, y es el dios del sol del amanecer, por eso la idea de la resurrección. Y es bonito porque cuando se hacía la momificación y extraían el corazón, en el lugar del corazón ponían el símbolo del escarabajo, que es el símbolo de la resurrección, o sea, de esa vida que continúa, que sigue aleteando más allá de los portales de la muerte, ¿no? Y es muy bonito. Y también pues está la imagen del escarabajo cuando tiene las alas plegadas, que es como el ser humano en potencia, aquello que puede llegar a ser, y cuando tiene las alas desplegadas es el ser humano cuando ya ha desarrollado, ¿no?, lo mejor de sí mismo, ¿no? Y eso es un símbolo muy especial. Y hay muchísimos. Pero... sí. Estáis hablando de religión, también de Egipto se habla mucho de magia. No sé si religión, magia estaban relacionadas, son cosas distintas, o cómo lo vivían ellos. Esta idea de la religión tan particular, ¿no?, en Egipto. Sí. Lo que tenían ellos por religión no tiene nada que ver con lo que entendemos nosotros, ¿no? Bueno, de hecho hay un autor que se llama Jeremy Nayler, en un libro muy bonito que se llama Egipto, el templo del cosmos, ya el título dice mucho. Él comenta que no hay ningún jeroglífico que se traduzca por la palabra religión. Y fijaros lo religiosos que ellos eran, ¿no? Pero sí existe la palabra Heka, que significa poder mágico. Es el poder por lo cual lo espiritual puede manifestarse en el mundo, ¿no? De manera que religión y magia no estaban separadas. De hecho, la religión era mágica. Ahora viene la pregunta y es ¿qué era magia? ¿Qué es eso de la magia? Yo lo traduciría como sabiduría. Es el conocimiento profundo, la comprensión de que todo lo que sucede, todas las cosas que vemos, son el reflejo de una causa espiritual. Y que todas las cosas están como unidas, entrelazadas por unas energías, por unas fuerzas invisibles que armonizan todo el universo, y el mago, la maga, o el sabio, la sabia, pueden de alguna manera captar, atraer, para que se manifiesten esas energías, porque ellos viven en armonía con ellas, ¿no? Hay la imagen que habréis visto todos, no sé si hemos traído alguna foto de eso, de la serpiente Ureus que estaba en la corona real y que también llevaban los iniciados y las iniciadas. Era una serpiente siempre despierta, se traduce su nombre como rica en magia, y viene a simbolizar a aquellas personas, esos hombres, esas mujeres que estaban continuamente despiertos y atentos en el mundo de lo espiritual. Es además un símbolo muy relacionado con Isis, con la diosa Isis, que es la diosa maga, la diosa sabia, la que ve y conoce el verdadero sentido profundo de la vida, la que conoce los misterios de la vida y de la muerte. Entonces, esa idea de magia partía pues, de la idea de que hay un solo espíritu que unifica, del que emanan todos los seres en el universo. Es la misma idea que hablaba Lao Tse en el Tao, que él hablaba de que todo viene de una misma fuente y todo vuelve a una misma fuente. Pues esa causa una, ese espíritu uno que impregna todas las cosas, es la idea de la que parte la idea de la magia. Por eso para los egipcios tenían un sentido de espiritualidad muy cotidiano, porque ellos tenían la creencia de que las divinidades, ese vínculo entre lo humano y lo divino, estaba presente en todos los aspectos de la vida. Y era un vínculo además que se tenía que estar continuamente renovando, continuamente sanando, porque el tiempo y las fuerzas del caos tendían a corromperlo y a desgastarlo.
Por eso tenían, como ha dicho Begoña, numerosos rituales ceremoniales, tanto los que se celebraban en los templos, encabezados por la pareja real y realizados por sacerdotes y sacerdotisas, que tenían la misión de estar siempre vinculados con esos principios cósmicos. Pues desde rituales encontramos en los momentos cruciales de la vida del campo, en la siembra, en la recogida, en la crecida del Nilo, en la vendimia, en los ritos funerarios donde has dicho que bailaban y cantaban, había todo un ceremonial, porque ellos entendían lo religioso como algo cotidiano y eso además les daba un código ético, una forma de vivir que caracterizaba esta refinada civilización, que supo combinar también el aspecto solemne y sagrado de lo religioso, sin perder la jovialidad, la alegría, la felicidad que precisamente resalta de su concepción religiosa y que podemos ver en todas estas pinturas y grabados en los templos, en las tumbas mismo, ¿no? Era un concepto bastante diferente de lo religioso al nuestro. Pues muy aclarado. Bueno, pero vamos a centrarnos en la mujer egipcia, porque todavía no te hace contexto, pero solo un poco. Bueno, yo tengo aquí una frase de Heródoto. Sabéis que Heródoto era un historiador griego del siglo V a.C. Algunos le han llamado el primer periodista de la historia, porque todo lo que escuchaba por ahí lo iba escribiendo y bueno, fuera verdad, mentira, él narraba, ¿no? Pero tiene una cosa muy curiosa que escribe sobre los egipcios, donde él estuvo ahí muchas veces. Dice: los egipcios, en correspondencia con su singular clima y su río tan característico, han adoptado en todo costumbres y leyes contrarias a las de los demás pueblos. Allí son las mujeres las que venden, compran y negocian públicamente, mientras los hombres se quedan en casa hilando, cosiendo y tejiendo. Allí los hombres llevan la carga sobre la cabeza y las mujeres sobre los hombros. Los hombres usan vestiduras doble y sencilla las mujeres. Bueno, eso me asombra, pero viniendo de Heródoto no sé si hay que matizarlo. Sí, hay que matizarlo. Porque ya habían alcanzado no la igualdad, la matriarcado. ¿no? De Heródoto es muy exagerado. Bueno, no refleja lo que pasaba en Egipto exactamente. Cuando dice lo de los tejidos, probablemente es porque en el Imperio Antiguo sí que la industria del tejido estuvo dominada por las mujeres, pero luego en épocas posteriores sí que salen imágenes de hombres que están tejiendo. Entonces sí que los hombres también tejieron, pero eso no significa que todos los hombres se quedaran en casa para las mujeres que estuvieran afuera. No había patriarcado en Egipto, eso no fue así. Había de hecho una división de roles normalmente bastante establecida. Pero sí que es cierto que para Heródoto tenía que ser sorprendente la condición de la mujer en Egipto porque era muy privilegiada, muy diferente de la que se encontraba en Grecia, de la que se encontraba en Roma. Y de hecho, la mujer va perdiendo, la mujer egipcia, toda esta condición tras la conquista griega y romana. Entonces, claro, para Heródoto tuvo que ser una total sorpresa porque, bueno, ellos eran... la cultura griega era bastante machista, pero... Y claro, se encontraron con una mujer egipcia que era totalmente independiente del hombre, que podía moverse libremente, que no tenía que estar bajo la tutela de ningún hombre, que podía divorciarse sin ningún problema, que podía decidir si tener hijos o no, que podía tener sus propiedades, tenía sus propiedades, podía manejar sus propiedades como ella quisiera. Son una serie de condiciones que hoy en día en algunos países todavía la mujer la tiene y que a nosotros, a los civilización occidental, apenas empezamos a conseguir algunas cosas extras a mediados de la mitad del siglo pasado, siglo XX. Entonces,
sí que es cierto que para Heródoto tendría que ser realmente algo sorprendente cómo la mujer se movía en Egipto. Pero no significa que fuera un matriarcado. Sí que es cierto que había en Egipto una división de roles, donde normalmente era la mujer la que se quedaba en casa, aunque a veces tenía que trabajar también, pero sí que tenemos ejemplos de mujeres que ocuparon cargos importantes, como por ejemplo el de faraón, y llegaron a ser faraones, cosa que en nuestras sociedades modernas, en nuestras democracias modernas, no es habitual. Y además, en lo que es la religión, la mujer tenía pleno acceso a lo religioso e incluso llegaron a ocupar la cima de la jerarquía sacerdotal, cosa que hoy en día tampoco ocurre, ¿no? Entonces, sí que hay una serie de cosas que encontramos en la sociedad egipcia que son sorprendentes para una civilización de 4.000 años, ¿no? Antes de Cristo. Bueno, de 4.000 años aquí para adelante, pero 1.000 años antes de Cristo. Nos estáis señalando algunos de los aspectos fundamentales de la vida de la mujer, pero describís más cosas, ¿no? En el libro. ¿Queréis explicar alguna más de estos aspectos? Bueno, en el libro hemos tocado los aspectos que han sido más investigados sobre el tema de la mujer, porque aún queda mucho por descubrir. Hemos hablado sobre la mujer en el ámbito del poder, hablamos sobre el matrimonio, sobre el estatus social en el que vivían las mujeres, la diferencia que había entre unas y otras, sobre el trabajo y sobre todo la mujer en el ámbito de la espiritualidad, como ha dicho muy bien Begoña, y fueron muy privilegiadas. Así que en el artículo pues, hemos citado nombres de mujeres de las que se conocen los nombres que ejercieron cargos de poder y profesiones que normalmente hacían hombres y que ellas pudieron ejercerlos. Y también hablamos de muchas mujeres de las cuales no conocemos los nombres, pero que sus rostros y sus cuerpos han quedado inmortalizados en las paredes de las tumbas y los templos, porque fueran de la clase social que fueran, la mujer egipcia todas tenían autonomía y libertad, tenían nombre propio. Aunque no conozcamos sus nombres, ellas sí tenían nombre propio, aunque fueran de una clase social muy humilde. Evidentemente, ya como ha dicho Begoña, en el artículo solo pretende ser un marco introductorio del papel de la mujer en Egipto, porque nos ha sido imposible en un capítulo de un libro poder sintetizar con detalle 3.000 años de historia. Pero como ha dicho también Begoña, el que compre el libro pues tiene muchos libros y mucha referencia bibliográfica para poder profundizar mucho más, ¿no? Y además, bueno, queda mucho por descubrir sobre la mujer, y a medida que aumente el interés por devolverle la historia a las mujeres o incorporar a las mujeres a la historia, pues se aclararán muchas cosas que todavía no están muy claras y surgirán nuevas ideas que nos permitirán conocer. Este es un granito de arena que pretende como dar impulso a una mayor búsqueda, a una mayor investigación, ¿no? Más en el futuro. Sí. Habéis hablado del poder y qué papel tenía la mujer egipcia, cómo lo ejerció, qué aportaron ellas como mujeres. Sí. Una cosa importante es que, por ejemplo, el caso de la reina y del faraón en Egipto, no gobernaba solo el faraón, sino que necesitaba de la reina para gobernar, pues era como a semejanza de la primera pareja divina, que eran Shu y Tefnut. De tal manera que la mujer no tuvo, o la reina no tuvo un papel pasivo, como hoy en día a lo mejor la primera dama o lo que sea. No tiene nada que ver, sino que era imprescindible, porque era un principio fundamental para la realización de los ritos y para las funciones de gobierno. Entonces, la mujer, la reina, era imprescindible que gobernara junto con el faraón. ¿Por qué? Porque ambos debían preservar eso que dijimos al principio, ese orden, esa armonía y amar en el Estado. Entonces, tanto las reinas como las madres de los faraones tuvieron un papel fundamental, activo,
en las funciones de gobierno, sobre todo en el Imperio Nuevo. Sabemos que hubo un decreto, según Manetón, en la dinastía segunda, en la que decía que las mujeres podían ejercer la función real. O sea, no puedo comentar que, o adelantar, que no hubieron muchísimas mujeres faraones, pero sí que las hubieron, pero podían ejercer el papel. Y hubieron muchas reinas que tuvieron un papel muy importante para resolver algunos conflictos, sobre todo en situaciones de desorden, situaciones de inestabilidad política, actuaron como regentes, mientras a lo mejor el faraón era muy niño todavía y no podía gobernar, ellas gobernaron. Las madres también tuvieron, las madres del faraón, un papel fundamental, fueron veneradas por los faraones. Muchas de ellas tienen templos, tumbas maravillosas que los faraones dedicaron a sus madres, y no a sus padres, dedicaron a sus madres. Entonces la mujer tenía un papel, era la reina y las madres de los faraones, todo, eran las depositarias del poder real, eran las que debían mantener como la sucesión, ¿no? De alguna manera, y como una representación o como... Sí, como para mantener esa tradición de la diosa Isis, cuyo nombre significa exactamente trono. Entonces, bueno, la mujer tenía un papel fundamental. Y encontramos, pues, bueno, aparte de muchos ejemplos, en el libro sí que los comentamos, de reinas que tuvieron papel en algunas épocas de guerra, que incluso llevaron algunas campañas militares. Y tenemos ejemplos también de mujeres que fueron faraón. La primera que se conoce fue Nitocris, que fue la última faraona de la dinastía sexta, que era también la última faraona del Imperio Antiguo. Y se dice de ella que era más valiente que todos los hombres y más bella que todas las mujeres. Había un escrito que decía esto, esta faraona. Sí. Por poner otro ejemplo, una que es muy conocida es la Hatshepsut. Hatshepsut fue la esposa de Tutmosis II y fue la madrastra y tía de Tutmosis II. Entonces, cuando muere Tutmosis III, cuando muere Tutmosis II, ella coge el poder como regente, pero luego realmente actúa de faraón. Porque después de 11 años de actuar como regente, ella deja todas las insignias, todos los títulos de reina y acoge los de faraón. Incluso todas las representaciones de ella empiezan a aparecer ya como faraón, incluso con la barba característica del poder real. Y de ella sabemos que tuvo el apoyo del clero de Amón, o sea, de los sacerdotes, y que sabemos también que participó en campañas militares, aunque su gobierno fue normal. Fue un periodo de paz, pero fueron algunas campañas. También que participó en la restauración de templos y también en la construcción de nuevos, como por ejemplo el templo funerario de Hatshepsut, que podemos visitar especial. Y también hay ejemplos, hay dos mujeres que conocemos en la historia que fueron visires, que es uno de los cargos después de faraón más importantes. Básicamente. Sí. Dices que había, de alguna manera sí que había pues, unos trabajos reservados para los hombres en general y otros trabajos reservados para la mujer, ¿no? Pero al mismo tiempo podían alcanzar las mujeres en un momento dado pues, cualquier puesto o realizar cualquier labor. Entonces, ¿qué era lo que propiciaba o impedía que hubiese esa posibilidad? ¿Era una cuestión de estatus social? ¿Era una cuestión moral? Sí que dependía del estatus social y de los recursos económicos que se tenían, el poder acceder a una instrucción que te permitía ejercer una serie de profesiones, ¿no? De hecho, hay fuentes que hablan de que, no sé si lo has nombrado, Begoña, que como la mujer podía heredar propiedades, tenía sus propias propiedades y además era la administradora de sus bienes, desde el momento que la mujer era propietaria y era además administradora,
por lógica debería de tener una mínima instrucción para poder leer un documento, firmar un documento y no ser llevada a engaño, ¿no? Por lo cual sí hubo mujeres que recibieron instrucción. Y sí que es verdad que, también lo ha comentado Begoña, que había una división tradicional del trabajo, había hombres que eran realizados, eran típicamente masculinos y otros típicamente femeninos, pero como no había ninguna ley que prohibiera a la mujer ejercer ningún tipo de profesión, sí que encontramos casos de mujeres que fueron jefes de médico, jueces, supervisoras del harén del rey, supervisoras de talleres, escribas, visires, que eran profesiones que normalmente hacían los hombres. Y luego había profesiones típicamente femeninas, pues había mujeres que eran peluqueras, panaderas, molineras, nodrizas, canguros de los hijos de la nobleza, tejedoras, orfebres, y que escapaban a la función principal que tenía la mujer, que era cuidar y educar a sus hijos y realizar las tareas domésticas. Como también esa era la función principal que asumían, pero fijaros que el título de señora de su casa o ama de su casa, que nos ha llegado hasta hoy y que hoy es un título que las mujeres del siglo XXI pues no nos gusta nada, porque eso significa planchar, fregar, poner lavadoras a las 12 de la noche después de una jornada de trabajo y nadie lo ve y nadie lo valora. Para ellas, el título de señora de su casa o ama de su casa era muy valorado, muy apreciado por la sociedad y por ellas mismas. Porque la señora de su casa era la que dictaba las normas en su casa, la que mandaba en la casa y además la que administraba las propiedades suyas y las del marido. De manera que la mujer que tenía inquietud por ser madre o cuidar a sus hijos, pues se sentía muy valorada por ello, y la mujer que necesitaba realizarse en una profesión también podía hacerlo o compaginar las dos cosas, porque hubo muchas mujeres que no tuvieron hijos, que no se casaron y encontramos a muchas mujeres realizando profesiones que eran típicamente femeninas y masculinas, aunque sea más excepcional, ¿no? Y sobre todo las mujeres campesinas ayudaban en el trabajo a hacer las tareas más ligeras, y las que vivían muy bien o eran muy apreciadas o valoradas eran aquellas mujeres que tenían habilidades artísticas, tanto para la música, para el canto, para la danza, porque además dicen que eran además bellísimas y que tenían muchos momentos en la vida cotidiana para expresar sus talentos, porque como ya hemos dicho, era un pueblo que hacía ceremoniales y rituales basados en la música en un montón de momentos importantes de las estaciones, de la vida agrícola, en los funerales, acompañando a las plañideras y a las servidoras del CA, que tenían funciones específicas. Y estaban muy bien pagadas y eran muy apreciadas, era una profesión muy demandada, pero había que tener ciertas habilidades y dones artísticas, ¿no? Podríamos decir entonces que había igualdad entre hombres y mujeres. ¿Se puede decir? Sí, aunque había una diferencia de roles. Es que es diferente. Yo creo que es importante, desde el punto de vista jurídico y económico, sí que lo había. Y de hecho, al menos sabemos que desde la mitad del siglo del tercer milenio antes de Cristo y la mitad del primer milenio hubo una legislación que preservaba pues, los derechos de los individuos, tanto de los hombres como de las mujeres. Y esa legislación, que fue evolucionando evidentemente a lo largo de los miles de años, a lo largo menos de esos 2000 años que tenemos constancia en esa legislación, había igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Eso sí que lo tenemos claro, igualdad de derechos es decir, la mujer actuaba como persona jurídica independiente. O sea, que ella podía demandar a otra persona, pero también tenía que responder con sus actos. Y ella, lo que decía Juana Mari, ella tenía sus propiedades,
y podía negociar con eso, lo mismo que el hombre, pero bajo las mismas condiciones que un hombre. Y también heredaba igual que los hombres, o sea, cuando en la familia se repartía la herencia igual entre los hijos, independientemente del sexo de cada uno. Entonces heredaban, y todo eso es muy importante, es fundamental. El derecho a la propiedad es lo que hace que la mujer egipcia estuviera muy protegida, estuviera casada, soltera, fuera viuda, y los niños menores y los niños pequeños también estuvieran muy protegidos. Entonces es muy importante ese factor de la propiedad dentro de Egipto. Pero igualdad, tal como lo entendemos nosotros, que haya un porcentaje igual, lo que decíamos antes de mujeres ingenieros, que no lo hay. Yo siempre que voy a la reunión con el resto de Europa, y sobre todo el norte de Europa, que se supone más civilizado, tendría que no es que estoy sola en mi carrera, ¿no? Pero estamos buscando esa igualdad exacta en todos los números y todas las cosas. Había una diferencia de roles y era bastante clara. La mujer desde muy joven, porque además al tener hijos, el formar una familia era algo fundamental en Egipto, era lo más importante. Las mujeres desde muy jóvenes se dedicaban a las cosas en la casa, pero hay excepciones de mujeres que hacían otras cosas. Así que existía la posibilidad, si no había un problema, que gobernar una mujer, que una mujer fuera faraón no era un problema. No hemos encontrado ningún texto ni nada en el que la población o el clero o la corte, la gente de la corte, se rebelaran contra la idea de que una mujer gobernara. Pero también había mujeres que no tenían hijos y eran igual bien vistas, es decir, aunque fuera primordial tener una familia, sí, pero había muchas mujeres que no tenían hijos. Bueno, no sé si muchas, pero sí que es cierto que no era un problema. No era un problema, podían abortar. Sí. Y la mujer que quería realizar pues una carrera, una vida espiritual, también tenía oportunidades, o sea, que tenía puestos, podía también tener su... Sí, esta parte espiritual. Las egipcias vivieron en un mundo en que tuvieron pleno acceso a lo sagrado. La verdad que estas mujeres tuvieron unas condiciones de vida que aún muchas mujeres hoy en día no pueden disfrutar de ellas. Y en el ámbito de lo espiritual, aún a las mujeres del siglo XXI no se nos han concedido las mismas prerrogativas institucionales que ellas disfrutaron, porque, como habéis comentado en algún momento, nos parece imposible hablar de una mujer papisa, o obispo, o cardenal, o rectora de una mezquita, o gran rabino. Todo esto todavía. Y sin embargo, sí pudieron estar en la cima sacerdotal, como ha comentado Begoña, las mujeres en Egipto, ¿no? Esta explosividad o esta posibilidad de vivencia en lo espiritual que tuvo la mujer en Egipto no ha vuelto a repetirse desde que se extinguió esta civilización. Desgraciadamente, ya veremos en el futuro. Todo empezaba pues, por la reina, que era la suma sacerdotisa, que adoptaba los títulos de esposa del dios Amón o divina adoratriz, tenía un poder también político, pues se desplegaba a raíz de ella toda una organización, una estructura organizada por niveles de sacerdotisas en las que delegaba una serie de funciones ceremoniales, y donde pues, muchas sacerdotisas de todas las clases sociales, ya fueran mujeres casadas, no casadas, con hijos, sin hijos, viudas, es decir, de la nobleza o de las clases más humildes, podían ejercer funciones dentro del ámbito sacerdotal. Se dividían por equipos y colaboraban con equipos masculinos. Había sacerdotes y sacerdotisas. E incluso se habla de que pudo haber grupos mixtos en algunos momentos en que el ceremonial pues, o hacían funciones complementarias o realizaban los mismos rituales, tanto en templos dedicados a las diosas como a los dioses. Entonces los sacerdotisas junto a grupos de sacerdotes recibían una formación exquisita y minuciosa de cómo realizar todos los rituales dedicados a renovar ese vínculo con los principios cósmicos,
y pues en base a ofrendas, fumigaciones de incienso, perfumes, habéis visto por allí perfumistas, ofrendas de panes, oraciones, danzas, música, cantos, que era su manera de expresar esa espiritualidad y además era una función también muy valorada y muy apreciada por todo el pueblo egipcio, ¿no? La de ser sacerdotisa para los templos y para muchos otros rituales cotidianos. Habláis de los harenes. Los harenes, claro, los harenes. Los harenes normalmente... Sí. Sí, importante. Creo que vosotros habláis en otro sentido lo que se entiende típicamente por un harén. Sí, es que en Occidente tenemos una idea de los harenes, ¿no? Explicarlo Del sultán con el líbido subido, rodeado de mujeres. rodeado de mujeres. Creo que en el Islam tampoco realmente se refiere a esto, sino que es el lugar dedicado a las mujeres en la casa, ¿no? En el caso de Egipto, en realidad yo creo que ha sido desafortunada la traducción que se ha hecho, una palabra que es generet, que se ha traducido por harén simplemente porque se refería a una comunidad de mujeres, pero no tiene nada que ver con la idea que tenemos en Occidente de un harén de mujeres, sino que más bien los harenes en Egipto, bueno, la palabra significa, generet significa lugar o recinto cerrado. Y lo que albergaba estos harenes eran las mujeres que estaban en relación con el faraón, las madres, las reinas, las esposas del faraón y los hijos, los sirvientes, administradores, porque en realidad el harén llegó a funcionar, los harenes llegaron a funcionar como lugares independientes económicamente, que tenían sus propias tierras, que se mantenían a sí mismos, eran como microsociedades, donde además se realizaban trabajos artesanales, sobre todo tejidos, que garantizaban el culto, que se utilizaban para los hábitos, para los cultos, los diferentes cultos. También realizaban, no sé, pequeñas cosas, pequeños cofrecillos para los aceites y todas estas cosas. Pero funcionaba como una microsociedad que estaba regido por una directora, una delegada que dependía de la reina y que también podía depender del jefe de provincia o a veces de un gran sacerdote. Y en realidad otra cosa importante de estos harenes es que ahí también se educaba a los hijos de faraones, de todas estas mujeres, que podían ocupar luego cargos de gobierno. Entonces era muy importante. Y en realidad la vida que se llevaban estos harenes no tiene nada que ver con la idea que tenemos de los harenes, porque era algo más bien como bastante religioso, como una especie de sacerdotisas que realizaban muchos ritos dedicados a los dioses a los que se les rendía culto en esos harenes. Por ejemplo, hay el harén de Amón, el harén de Isis, el harén de Atón, el harén de Bastet. Y básicamente era eso. Ahora hablas de los ritos, hablamos un poquito de los rituales ya para ir terminando. Y el uso de la danza, el uso de los cantos que utilizaban en los rituales. ¿Quieres comentarlo? Bueno, los harenes sí que también... la palabra generet también significaba, o tenía otra traducción, que era llevar el ritmo. Porque allí también había como escuelas en las que había profesoras que enseñaban a los sacerdotes y a las sacerdotisas a bailar, a cantar, a danzar para los ritos que se realizaban, porque todos estos ritos, como creo que habías dicho, se utilizaba por la danza, la música. No sé si... Sí, era fundamental la música, la danza, el canto. Todo el sentido de los rituales tenía que ver con lo que ya hemos explicado, que era desde los que se hacían, que la palabra lugar cerrado viene a decirse porque los rituales se celebraban en la intimidad de los templos, exclusivamente para las divinidades, no accedía al público en general, excepto en algunas ocasiones en que las estatuas se sacaban fuera, ¿no? Pero lo del lugar cerrado es porque se celebraban en la intimidad
directamente el cuidado de los dioses, ¿no? Y todo el sentido del ritual era restablecer la Ma'at, restablecer un equilibrio armónico con esos principios que crearon el universo, recrear el momento de la creación y atraer hacia el país de Egipto todas las energías que fueran beneficiosas, enriquecedoras y alejar todas las energías que fueran negativas, ¿no? Para eso había que hacer tener una preparación muy exquisita, se hacían muchos rituales de purificación, rituales de preparación para ejercer esos rituales del cuidado del dios, que tenían mucho que ver con la música, la danza, por eso los encontramos danzarines, danzarinas, cantores, cantoras, músicos, músicas, que eran formados en los harenes por profesores, que en escuelas dedicadas a cada una de las artes, donde se preparaban exquisitamente y minuciosamente para ofrecer esas danzas y esa música a los dioses. Allí aprendían pues, a tocar la flauta, el laúd, el arpa, los crótalos, los címbalos, las castañuelas. Y dos instrumentos que no podían faltar, que eran el sistro, que ha salido por ahí en alguna imagen, y el menat. El menat era como un collar de piedrecitas que se sacudía, tenía un sonido susurrante, y el sistro también tenía el menat. Con el menat se alejaban las energías negativas y con el sistro se atraían las energías positivas, ¿no? De manera que todos esos rituales de preparación eran muy necesarios porque los sacerdotes y las sacerdotisas tenían que estar sintonizados y conectados con esas energías que pretendían atraer y despertar. Y a mí me resulta inevitable recurrir a una imagen de un personaje muy querido por todos nosotros cuando hablamos de los rituales, que es nuestro querido Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que todos conoceréis cuando el zorrito le dice al Principito: los ritos son necesarios, ¿no? Y el Principito le dice: ¿qué son los ritos? Dice: uy, es algo demasiado olvidado. Los hombres ya no conocen los ritos. Se refería a nosotros, no a los egipcios. Los egipcios todo lo hacían de manera ritual. Y él le pregunta, bueno, pero ¿qué son los ritos? Y el zorrito le dice, es aquello que nos permite preparar nuestro corazón para que todas las cosas que hagamos sean diferentes unas de otras, sean únicas, sean especiales, que las personas con las que creamos lazos sean especiales, porque nuestras acciones nacen del corazón, porque solo el corazón ve lo que es esencial, y lo esencial es invisible a los ojos. ¿Y por qué a mí me recuerda estos rituales egipcios al zorrito? Porque para los egipcios la conciencia no estaba en la mente, en el cerebro, estaba en el corazón. Lo importante para un sacerdote, una sacerdotisa, era la calidad del ip, y el ip era el corazón conciencia. Ahora ya hay descubrimiento, ya se habla de que el corazón es inteligente, que tiene neuronas, y pues fijaros que ellos, además era el órgano que siempre dejaban en las momias, porque era el corazón que íbamos a presentar delante de Ma'at, la diosa de la armonía, ¿no? Y porque las cosas cuando se hacen desde el corazón, que es de donde nace el amor, de donde nace la inteligencia y la consciencia, se hacen con toda conciencia, con una finalidad, con una intención recta. No se pueden hacer las cosas de cualquier manera, deprisa y corriendo. Hay que hacerlas con el corazón, ritualmente. Por eso era tan importante todos los rituales en Egipto. Es que Egipto es un ritual en sí, ¿no? Y casi todos los rituales tenían el objetivo de atraer energías, despertar energías del mundo espiritual al mundo de lo manifestado. Una de ellas, precisamente, y esto lo habréis, los que habéis estado en Egipto lo habréis notado, era insuflar alma a una estatua, que se hacía con una serie de rituales y de danzas. Una vez se había esculpido la estatua de un dios en el granito, se trataba de que la energía que expresaba esa divinidad quedara atrapada en la tierra
y las estatuas tenían vida, tenían alma. Y aquellos que habéis ido a Egipto seguramente habéis sentido alguna vez que hay algunas estatuas que parece que nos están mirando porque todavía están cargadas con esa vida y eso se hacía a través de rituales, ¿no? ¿Y qué tenía la música que ver? Pues todo, con todos los rituales. De hecho, la música estaba presente en todos los aspectos de la vida, como hemos comentado, y tenía una función protectora y mágica. No se sabe cómo sonaba la música en Egipto, pero se cree que a través de la melodía de la armonía de la música, más la melodía de los cantos que eran monótonos y repetitivos, más las danzas que trataban de recrear los movimientos del universo, se abrían las puertas del cielo. Y los sacerdotes y sacerdotisas entraban en una especie de trance que les permitía vivir una especie de éxtasis místico y conectar con esas divinidades a las que trataban de agradar y deleitar con sus músicas, con sus cantos y atraer con los susurros del sistro y del mená para atraer a la tierra de Egipto todas aquellas energías divinas que eran buenas y alejar todo aquello que podía ser beneficioso o pernicioso, ¿no? De manera que Egipto siempre estaba sanamente conectado con el mundo de lo divino, y eso es lo que lo hace especial, eso es lo que creo que nos atrae misteriosa y mágicamente, porque es algo que nosotros anhelamos, dado que gran parte de esa espiritualidad la hemos ido perdiendo en nuestra búsqueda material, y hay algo en nosotros que le gustaría poder volver a recuperar, ¿no? Esa religión vivida de esa manera, feliz, sana, vital, alegre, sin perder su aspecto sagrado, ¿no? Su aspecto profundo. Bueno, parece que hayáis hecho magia, porque nos habéis transportado a un Egipto, que era un Egipto maravilloso, ¿no? Un Egipto fascinante. No sé cómo habéis podido abrir esa puerta y ver ese Egipto maravilloso. Suponiendo que hayáis hecho un viaje, ¿no? Viaje hasta allí, y habéis podido vislumbrar todas estas cosas, ¿qué traeríais de ese Egipto para nuestro día de hoy? O sea, para el ser humano de hoy, de todo lo que habéis podido investigar, ¿qué rescataríais como algo que ahora mismo nos vendría genial en esta época, ahora, en este momento? Yo creo que todo lo que hemos hablado aquí va en torno a amar, a esa búsqueda de la armonía, del equilibrio, y yo creo que uno de sus mayores logros fue encontrar o tratar de plasmar siempre a lo largo de su historia ese orden y esa armonía en todas las cosas, ese poder elevarse, ¿no? Poder mirar hacia arriba, hacia sus dioses, elevarse hacia los trascendentes, pero a la vez combinarlo con lo práctico, ¿no? Poder amar la vida, ese amor por la vida, ese amor por las pequeñas cosas. Sí, esa búsqueda de orden, de armonía, y ese poder llevarlo a la vida en todos los aspectos de la vida, ¿no? No sé si... Estoy de acuerdo contigo. Que rescatar esa felicidad, esa forma natural de ser y de convivir con, sí, y aparte, con la naturaleza. Y aparte de vivir bien en lo material, pero sin aferrarse a eso. O sea, sin aferrarse a la vida física, sin aferrarse a las cosas materiales. De hecho, os contaba en un libro que cuando venía la crecida del Nilo, cada año, había muchas casas que eran arrastradas por el Nilo. Ellos felizmente construían otra casa nueva, no pasaba nada. Porque la vida era cíclica, porque ellos ya entendían que la vida era cíclica, pero que en realidad era eterna, que nada permanecía, pero que a la vez tenían ese sentido de eternidad. Pero las cosas materiales nada permanecía, y por tanto tampoco se aferraban a ellas. Entonces, bueno, creo que consiguieron ese equilibrio, ¿no? Entre lo visible y lo invisible, ¿no? Las cosas. Muy bien. Muchísimas gracias a todos.